Tratamiento de oxigenación hiperbárico es un tratamiento que tiene como objetivo generar un estado de hiperoxia. El estado de hiperoxia es un aumento de oxígeno en la sangre diluido y transportado a través del plasma. De esta manera aumenta el aporte del oxígeno a los tejidos injuriados e hipoperfundidos y a su vez dentro de la microcirculación aumenta el grado, el radio de perfusión de ese oxígeno para alcanzar los tejidos hipóxicos. Una vez que llega el oxígeno a la célula capta ese oxígeno y aprovecha el mismo, llegando a un estado de mayor metabolización del oxígeno, por lo cual se genera un estado transitorio de aumento de especies reactivas de oxígeno. La célula lo aprovecha en su mayor parte a través de la mitocondria, con lo cual cuando hay una disfunción mitocondrial en muchas enfermedades crónicas inflamatorias o que tienen bases en esa disfunción mitocondrial, el tratamiento de oxigenación hiperbárico va a restaurar esa función, por lo tanto va a restaurar también el equilibrio en el estado oxidativo y en el equilibrio en el estado inflamatorio, disminuyendo la inflamación crónica. Otro caso importante es cuando hay una intoxicación en donde se bloquea el aporte de oxígeno a esa mitocondria. El tratamiento de oxigenación hiperbárica lo va a proporcionar a través de una forma independiente del transporte de la hemoglobina, o sea, no tiene limitaciones reológicas. Este aumento de especies reactivas de oxígeno genera una cascada de eventos bioquímicos, fisiológicos, terapéuticos que ocurren en conjunto y simultáneos y muchas veces, dependiendo de la patología, van a ejercer un efecto terapéutico directo en diferentes enfermedades. Es importante que el médico conozca cuáles son los efectos fisiológicos terapéuticos que se proporcionan a través del tratamiento de oxigenación hiperbárico para poder extrapolar y aplicar a diferentes patologías según la etiopatogenia de cada enfermedad. Las especies reactivas de oxígeno, el estado de hiperoxia, produce en primera instancia una vasoconstricción de los pequeños vasos de la microcirculación a nivel periférico. Esta vasoconstricción es importante que sepan que es no hipoxemiante porque el oxígeno es aportado diluido a través del plasma y compensa la vasoconstricción fisiológica que pueda disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. Acá no hay disminución de aporte de oxígeno y lo que sí se va a lograr es que no haya extravasación de líquido, por lo cual va a disminuir el edema, va a disminuir la inflamación y el dolor en diversas patologías. Por otro lado, esa vasoconstricción es de los pequeños vasos o de los capilares sanos, va a producir aporte a través de ellos al tejido injuriado o hipóxico, lo que se denomina el efecto Robin Hood. Otro efecto fisiológico terapéutico importante es la angiogénesis y la vasculogénesis. Es un proceso significativo en toda la cicatrización de diferentes tipos de tejidos, en heridas, incluso en el tejido óseo, en el tejido neuronal. La angiogénesis fisiológica en general se produce en primera instancia por un estado de hipoxia a través del factor inducible por hipoxia. Este tipo de vasos que se forman son vasos que duran poco en el tiempo. Sin embargo, el tratamiento de oxigenación hiperbárica va a promover la angiogénesis por otro mecanismo. Un aumento progresivo y sostenido del factor de crecimiento endotelial vascular, que es lo que va a promover la angiogénesis efectiva. Por otro lado, hay un mayor aporte de lo que es la vasculogénesis, o sea, de la formación de vasos nuevos a través de la liberación de células progenitoras por la médula ósea, a través del óxido nítrico sintetasa y a un aumento del óxido nítrico, va a liberar células madres, en su mayoría CD34, de las cuales un subgrupo, la CD34, CD45 DIM, o que no tienen marcadores CD45, son células precursoras endoteliales, que van a ir al sitio de lesión y van a formar nuevos vasos sanguíneos, por el mecanismo de vasculogénesis. Se sabe que este mecanismo se produce a partir de una atmósfera de tratamiento, pero tiene su máximo nivel
de angiogénesis efectiva o que tiene un plató a 2 atmósferas. O sea que a partir de un tratamiento de oxigenación hiperbárica de 2 atmósferas, no solo no aumenta ese proceso de angiogénesis, sino que se produce una disminución por un proceso citotóxico local de las especies reactivas de oxígeno en exceso. La liberación de células madres que se produce con el tratamiento de oxigenación hiperbárica van a ser células precursoras de diferentes tipos de tejido, por lo cual el oxígeno hiperbárico tiene un efecto regenerativo no solo de los vasos sanguíneos, sino también de los fibroblastos, del tejido neuronal. Por eso es importante, el oxígeno hiperbárico genera un estrés oxidativo adentro de la célula madre pluripotente que va a favorecer a que se diferencie de los diferentes tejidos y va a hacer más efectiva todo lo que es el implante, por ejemplo, con células madres. El oxígeno es necesario en la fase final de la maduración del colágeno. La hidroxiprolina necesita el oxígeno para realizar el entrecruzamiento entre la prolina y la lisina y poder formar un colágeno estable. Por otro lado, el oxígeno hiperbárico también aumenta la síntesis del procolágeno, que son los precursores del colágeno. Entonces voy a tener un aumento de síntesis del colágeno y un aumento de formación de colágeno estable. Esta síntesis de colágeno tiene un nivel máximo a aproximadamente 120 milímetros de mercurio de oxígeno transcutáneo tisular, con lo cual no es necesario tener una presión de tratamiento demasiado alta como para que pueda haber un colágeno efectivo en la cicatrización de las heridas y en la formación de diferentes tejidos. El tratamiento de oxigenación hiperbárico aumenta los niveles de fosfatasa alcalina ósea, aumenta los depósitos de calcio y fósforo a nivel óseo y aumenta el número de osteoblastos, o sea, aumentando la proliferación. Se logra la formación del nódulo óseo a tiempos más cortos que cuando no se instaura el tratamiento de oxigenación hiperbárico. Por ello, cualquier herida con compromiso óseo, en casos de osteomielitis o en casos en los que tenga que haber regeneración de este tipo de tejido, el tratamiento de oxigenación hiperbárico acelera los tiempos significativamente. Las especies reactivas de oxígeno son necesarias para el estallido respiratorio de la primera defensa inmune. Al aumentar el aporte de esas especies reactivas de oxígeno con el tratamiento de oxigenación hiperbárico, fortalezco mi sistema inmune para defendernos de diferentes noxas, ya sean virus, bacterias u hongos. Este fortalecimiento del sistema inmune va a asegurarme, junto con su efecto bactericida, de revertir un estado infeccioso e incluso puede modular esa defensa inmune para regular cuando hay, en caso de que hay enfermedades autoinmunes. El oxígeno hiperbárico genera un aumento neto en especies reactivas de oxígeno, de los cuales algunos tienen la contraparte antioxidante, pero otros no. Esas especies reactivas de oxígeno son bactericidas per se y además tienen un efecto sinérgico sobre el tratamiento antimicrobiano convencional. Disminuye significativamente la carga bacteriana en enfermedades infecciosas como las osteomielitis o las heridas infectadas crónicas, como por ejemplo en pie diabético. No solo eso, sino que el oxígeno hiperbárico favorece la entrada del antibiótico cuando hay una formación de una biopelícula por aumentar la permeabilidad del mismo, y de esta manera el antimicrobiano puede llegar a su sitio de acción y ser más efectivo. Es importante considerar en una patología infecciosa realizar una sinergia del antibiótico con el tratamiento de oxigenación hiperbárico. El oxígeno hiperbárico produce el aumento de especies reactivas de oxígeno y produce un aumento de la expresión genética de diferentes enzimas antioxidantes. Por lo tanto, el efecto neto es regular ese estrés oxidativo, que es el desbalance que se produce con el envejecimiento en menor grado y en mayor grado con diferentes enfermedades o patologías de evolución crónica. El oxígeno hiperbárico puede ayudar en cualquier patología que tenga de base
un estrés oxidativo dañino porque aumenta esas defensas antioxidantes. Se ha demostrado un aumento de superóxido dismutasa, por ejemplo, en el caso de artritis en el líquido sinovial, un aumento de glutatión peroxidasa en diferentes tejidos en modelo animal, y de esta manera se regula ese estado de estrés oxidativo perjudicial para el organismo. El estrés oxidativo está directamente relacionado también con la inflamación. El tratamiento de oxigenación hiperbárico disminuye la inflamación al disminuir la producción de interleuquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. De esta manera, se debe considerar el tratamiento de oxigenación hiperbárico como un potente efecto antiinflamatorio al regular esa inflamación, ya sea aguda o crónica. El tratamiento de oxigenación hiperbárica favorece la función neuronal al revertir el estado de hipoxia, disminuir el edema y disminuir la neuroinflamación. De esta manera se mejora la neuroplasticidad a través de favorecer la regulación y la función del sistema nervioso central. Por otro lado, el oxígeno es necesario para la elongación axonal a través de la elongación y de la mitocondria terminal y de la interacción de ese axón con la placa muscular. Entonces favorece todo lo que es la función motora y la neuroplasticidad en la rehabilitación de diversas enfermedades neurológicas. En conclusión, el tratamiento de oxigenación hiperbárica genera una hiperoxia que produce una reactivación mitocondrial con aumento de especies reactivas de oxígeno y diversos efectos fisiológicos terapéuticos, que en su conjunto logra que este tratamiento sea un tratamiento coadyuvante aplicado a diferentes patologías que tienen su base en lo que se necesite regenerar tejido, disminuir el efecto inflamatorio, disminuir el estrés oxidativo y aumentar la neuroplasticidad.